A las 02:17, hora local del 1 de marzo de 2026, un general dentro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán estaba sentado en un búnker reforzado debajo de Teherán y dio una sola orden: 1943 drones. Oh my God. Lanzados en oleadas. El mayor ataque aéreo individual en la historia de la guerra moderna. Todos apuntando a un solo lugar: Israel. Cada uno era un Shahed 136, ala en flecha, motor de 2 tiempos en la cola, $20,000 para construir. E Irán tenía miles de ellos, precombustibles, preprogramados, apilados en racks de lanzamiento en 4 provincias, esperando. Irán no necesitaba que fueran rápidos. Irán no necesitaba que fueran inteligentes. Irán solo necesitaba suficientes. Y lo que Israel estaba a punto de descubrir era que cuando disparas 2,000 drones a la vez, incluso una defensa perfecta tiene un problema matemático. En algún lugar sobre Tel Aviv, un operador de batería de Iron Dome ya estaba viendo cómo su pantalla se llenaba. Llevaba 11 minutos rastreando los lanzamientos iraníes. Sabía lo que venía. Lo que no sabía era si sus cargadores durarían suficiente para detenerlo. ACT-2. How It Started. Context y Setup. 3 días antes, Estados Unidos e Israel habían lanzado la Operación Furia Épica, el mayor ataque conjunto en el Medio Oriente desde 2003, las defensas aéreas iraníes desmanteladas, las bases navales en la costa del Golfo en llamas, el líder supremo muerto en los primeros minutos. En 72 horas, Irán había perdido su fuerza aérea, su marina, su programa nuclear y su liderazgo militar superior. Lo que le quedaba era rabia y almacenes llenos de drones. El regimiento de drones de la IRGC había estado preparándose exactamente para este momento durante 2 años. 1943 Shahed 136 cargados, armados y preprogramados, con coordenadas GPS para ciudades israelíes, bases americanas e infraestructura de la coalición en todo el Golfo. El ataque tenía 6 objetivos: centros civiles israelíes, aeródromos militares israelíes, grupos de ataque de portaaviones americanos en el mar Arábigo, bases de la coalición en Bahrein, Qatar y Kuwait. Y un objetivo muy específico: el USS Abraham Lincoln, el portaaviones que había lanzado los F-18 que desmantelaron la flota iraní. El Lincoln había estado operando en el norte del mar Arábigo durante 6 días. Su ala aérea había volado 214 misiones de combate. Había lanzado los ataques que destruyeron la mayor base submarina de Irán, que su cuartel general naval en la costa del Golfo y el puerto de aguas profundas de Chabahar. Irán no lo había olvidado. La red de defensa aérea de Israel ya operaba a máxima capacidad. 4 baterías de Iron Dome alrededor de Tel Aviv, 2 sistemas David's Sling cubriendo el norte, baterías Arrow 3 en espera para amenazas balísticas. Y en la frontera egipcia, un sistema THD que los americanos habían posicionado discretamente 2 semanas antes. Este era el cálculo de Irán. Un interceptor de Iron Dome cuesta $40,000 en misiles Tamir. Un Shahed cuesta $20,000 construirlo. Si Israel derriba cada solo dron, Irán gasta $39 millones y agota los cargadores israelíes. Irán había hecho las cuentas, y las cuentas decían: manda suficientes y algo llegará. The AKT-3, The Swarm Arrives. First Wave. La primera oleada cruzó la frontera iraquí a las 02:31. 340 Shaheds volando en formación dispersa a 300 metros de altura, sección de radar del tamaño de un pájaro grande, ruido de motor como el de una cortadora de césped. Los controladores de tráfico aéreo iraquíes los vieron primero, luego el radar jordano, luego la red de alerta temprana israelí se iluminó como un árbol de Navidad. Jordania despegó 4 F-16 desde la base aérea de Muwafaq Salti a los 6 minutos del primer contacto de radar. Sus órdenes eran simples: interceptar todo lo que cruzara el espacio aéreo jordano. Jordania no estaba en guerra con Irán, pero 2,000 drones volando sobre tu país tienden a hacer ese punto irrelevante. El piloto jordano líder
Tenía 47 contactos en su pantalla antes de terminar su lista de verificación post-despegue. A 900 km por hora, tenía aproximadamente 3 minutos antes de que los drones de cabeza alcanzaran la frontera israelí. No esperó permiso. Eligió el grupo más denso y empujó el acelerador hacia adelante. El primer AIM-9, fuera del carril, convirtió un Shahed en una bola de fuego a 40.000 pies sobre el desierto oriental. Luego un segundo, luego un tercero. Los F-16 jordanos cazaban en parejas, 2 aviones trabajando cada grupo, llamando objetivos por radio, quemando sus cargas de misiles en los primeros 12 minutos. Jordania derribó 61 en la primera pasada, pero 279 seguían volando. Y detrás de ellos, la segunda oleada ya había cruzado la frontera iraní. La segunda oleada era más grande e inteligente. Irán había escalonado los lanzamientos deliberadamente. Diferentes provincias, diferentes altitudes, diferentes vectores de aproximación. Algunos pegados a la frontera saudita, algunos viniendo del norte a través de Siria. El objetivo no era abrumar desde una dirección. El objetivo era abrumar desde todas las direcciones a la vez. Las baterías Patriot sauditas abrieron fuego a lo largo de la frontera norte. Bahrein despegó F-16. Las defensas aéreas de Qatar se activaron. Los Emiratos pusieron en línea 3 baterías TCAD. Cada aliado americano en el Golfo estaba ahora disparando a drones iraníes que volaban sobre su territorio, drones que ni siquiera los tenían como objetivo. Sobre Israel, las baterías de Iron Dome comenzaron su trabajo. El comandante de batería en la instalación del Negev rastreó los contactos líderes que aparecían en su pantalla. 17 drones, luego 30, luego 62. Tenía 48 interceptores Tamir cargados. Tenía que elegir cuáles disparar y cuáles dejar pasar. El interceptor Tamir no es un arma inteligente, es un ladrillo guiado. 90 kilogramos de explosivos en una espoleta de proximidad que detona cuando se acerca suficiente. A un costo de $40,000 por ronda, Iron Dome funciona perfectamente. La pregunta nunca fue si podía derribar un Shahed. La pregunta era si Israel tenía suficientes rondas para derribar 1943 de ellos. Desde la detección hasta el interceptor, Iron Dome necesita 14 segundos por engagement. Con 60 drones entrando simultáneamente, eso significaba que la batería podía manejar aproximadamente 4 por minuto. Irán había mandado suficientes para que 14 segundos por kill agotara el reloj antes de agotar los drones. A las 03:11 hora local, las sirenas antiaéreas se activaron en el sur de Israel, luego el centro de Israel, luego Tel Aviv, luego Haifa. Todo el país estaba bajo tierra en 6 minutos. En Tel Aviv, una madre cargó a un niño dormido hacia un refugio. Las sirenas tan fuertes que el niño no despertó. Ya había pasado por esto antes. Esperaba que el techo aguantara. ACT 4. Iran's Trap, The Missile Math. Para las 03:30, el conteo de interceptores era 312. El problema era que el conteo de lanzamientos era 1943. Israel, Jordania, Arabia Saudita, Bahrein y la Marina de los Estados Unidos estaban todos disparando. Y estaban perdiendo la matemática. En el Mediterráneo Oriental, 3 destructores Aegis y 2 cruceros de misiles, guiados, habían estado rastreando el enjambre desde el primer lanzamiento. Los radares de arreglo en fase S, P, Y-1D en cada barco pintaban cada drone en el cielo simultáneamente. Contactos del tamaño de una mesa de café a rangos de 200 kilómetros. Dentro del Centro de Información de Combate del USS Leyte Gulf, el oficial de acción táctica miraba una pantalla que tenía 400 contactos rojos. Su cargador de ese M2 tenía 96 rondas. Su trabajo era decidir cuáles 96 drones eran los más peligrosos. El resto era problema de Israel. El SM-2 Block 3B no es barato. A $1,2 millones por ronda, cada interceptor cuesta más que el dron que está destruyendo por un factor de 60. Pero puede atacar objetivos a 90 kilómetros, lo que significa que puede alcanzar drones antes de que lleguen a la costa de Israel. El primer SM-2 fuera del carril atrapó un Shahed sobre el Mediterráneo Oriental a las 03:39.
a 60 kilómetros de Tel Aviv. Los planificadores de Irán entendían algo importante. Cada SM-2 que persigue un Shahed es un SM-2 menos disponible para los misiles balísticos que estaban preparando para lanzar detrás del enjambre de drones. Los drones no eran el evento principal. Los drones eran el acto de apertura. Mientras 1943 drones agotaban los cargadores de la coalición en 3 países, a 140 kilómetros al oeste de Teherán, en las provincias montañosas de Kermanshah y Lorestán, las tripulaciones de misiles iraníes sacaban transportadores, erectores, lanzadores, Shahab-3 y Emad de túneles reforzados. Cada Shahab-3 lleva una ojiva convencional de 750 kilogramos, rango de 2.000 kilómetros, preciso a 190 metros con guía GPS. Lo estaban apuntando a Tel Aviv, Haifa y 2 grupos de ataque de portaaviones americanos en el mar Arábigo. Las tripulaciones de misiles trabajaban rápido. Tenían 25 minutos para erigir combustible y disparar antes del siguiente paso de satélite. El IDF había estado esperando exactamente esto. 30 aviones de ataque F-15I RAM habían estado orbitando sobre el oeste de Irak durante 2 horas, cargados con misiles Rampage y bombas planeadoras Spice. Su misión completa era una sola cosa: encontrar los TELs antes de que dispararan. El enjambre de drones había cumplido su función agotando las defensas aéreas. Ahora era su turno. Los F-15U se dividieron en 12 parejas y se desplegaron por 3 provincias. Cada pareja tenía un paquete de objetivos, imágenes satelitales actualizadas 6 horas antes, de inteligencia de señales de drones israelíes orbitando a 60.000 pies e inteligencia humana de fuentes dentro de la IRGC que el IDF había pasado 18 meses construyendo. ACT-5, The Real Threat, Ballistic Missile Hunt. El Lead 41 encontró el primer TEL a las 03:47 en un estrecho valle a 60 kilómetros al sureste de Kermanshah. Feed infrarrojo de un drone en órbita. El misil ya estaba vertical sobre el lanzador. Personal en tierra visible en la base, conectando los últimos umbilicales de combustible. El oficial de armas bloqueó su mira sobre el carril del lanzador y esperó. Si liberaba ahora, el radio de explosión del misil Rampage alcanzaría el TEL, pero el Shahab podría caer libre, dañado, no destruido. Un Shahab dañado sigue siendo un Shahab. Necesitaba las líneas de combustible conectadas, necesitaba a la tripulación agrupada en la base, necesitaba todo en un solo lugar. 10 segundos. 15. La tripulación del misil se alejó de la conexión del umbilical. Habían terminado, el Shahab estaba combustible. La secuencia de lanzamiento estaba a punto de comenzar. Pickled. El Rampage cayó del pilón, y su motor de cohete sólido se encendió, atravesando la barrera del sonido en 4 segundos. Guía, GPS y electro-óptica, dirigiéndolo valle abajo en una trayectoria calculada para maximizar el alcance de la explosión, tanto sobre el TEL como sobre el Shahab simultáneamente. La ojiva detonó en la base del carril del lanzador. El tanque de combustible del Shahab se rompió. 3 toneladas de propelente líquido se encendieron en una bola de fuego secundaria que blanqueó la cámara infrarroja por 2 segundos completos. Cuando la imagen regresó, el suelo del valle estaba chamuscado, uno abajo. Pero Irán tenía 47 TELs dispersos en 3 provincias, algunos en túneles de montaña con aproximaciones ya colapsadas, algunos en movimiento, algunos señuelos, y algunos, las tripulaciones que combustionaron suficientemente rápido y dispararon antes de que llegaran los F-15I, ya lanzando. A las 03:51, los primeros misiles balísticos Emad salieron del espacio aéreo iraní, 8 de ellos, Mach 6 en aproximación terminal. A diferencia de los Shaheds, estos no volaban en línea recta a 185 km por hora. Estos caían desde el espacio a 7.000 km por hora. Yarrow 3 nunca había defendido contra 8 objetivos simultáneos antes. El comandante de la batería Arrow 3 en Palmachim tenía 4,3 minutos desde la detección hasta el impacto. Su sistema podía atacar objetivos a altitudes sobre la atmósfera.
100 kilómetros arriba, en el vacío donde el cielo deja de ser azul. Cada interceptor costaba $3,5 millones. Tenía 14 de ellos. Necesitaba al menos 8. El primer interceptor ocurrió a las 03:54 a 83 kilómetros de altitud, suficientemente alto para ver la curva de la Tierra desde la nube de escombros. 2 objetos encontrándose a una velocidad de cierre combinada de 15.000 kilómetros por hora. Ambos convirtiéndose en vapor en el mismo instante, sin ojiva convencional, solo masa encontrando masa. Una destrucción cinética. 5 interceptores, 6, 7. Que el octavo EMAD tenía una ojiva maniobrable, pequeños propulsores laterales que dispararon a 30.000 pies y desplazaron su trayectoria justo lo suficiente para deslizarse más allá de un Arrow 3, ya comprometido con la pista original. La octava ojiva golpeó la base aérea de Nevatim en el Negev. El cráter del impacto eliminó un depósito de combustible y colapsó el techo de un hangar de mantenimiento. 17 personal de tierra fueron heridos. 3 F-35 en la línea de vuelo fueron dañados. Irán tenía su primer impacto confirmado en una instalación militar israelí. Dentro del búnker de la IRGC, alguien comenzó a celebrar. ACT-6. Carrier Under Fire. The Lincoln Fights Back. En el mar Arábigo, la IRGC había guardado su ataque más ambicioso para el final. A las 04:12 hora local, 14 misiles balísticos antibuque Khalid Fars lanzaron desde posiciones costeras en la costa sur de Irán, todos ellos apuntando al grupo de ataque de portaaviones 3. Específicamente el Lincoln. El Lincoln giró en un giro brusco en el momento en que se detectó el lanzamiento, la misma maniobra evasiva que envió un F-18 deslizándose por la cubierta del Truman durante un ataque Houthi ese mismo año. 100.000 toneladas de buque de guerra girando a 32 nudos para presentar la menor sección transversal de radar posible a los entrantes. Las tripulaciones de cubierta de vuelo agarraron todo lo que estaba atornillado. Los escoltas no necesitaban que el Lincoln se mantuviera estable. Sus sistemas Aegis habían rastreado los misiles Khalid Fars desde que todavía subían del espacio aéreo iraní. Interceptores SM-3 Block 2A, $17 millones cada uno, construidos para destruir misiles balísticos en la fase de trayectoria media, antes de que comiencen a caer. El primer SM-3 salió de la celda de lanzamiento vertical a las 04:16 y subió por la atmósfera en un cohete sólido de una sola etapa. A 60 kilómetros de altitud, el cono de nariz se separó y el vehículo de destrucción cinética, aproximadamente del tamaño de una pelota de baloncesto, voló libre, dirigiéndose con soplos de gas nitrógeno hacia una ojiva entrante que se movía a Mach 8. 2 destellos sobre el mar Arábigo, suficientemente brillantes para que los vigías en el puente de señales los fotografiaran sin amplificación. 2 Khalid Fars eliminados. Luego, 4. Luego, 7. La red Aegis ejecutaba interceptores en secuencia con el ritmo mecánico de una tripulación que había practicado esto 1000 veces, pero nunca lo había hecho realmente. 12 de 14. 2 Khalid Fars atravesaron la capa exterior. Vinieron en aproximación terminal a Mach 7, demasiado rápidos para los SM-2, demasiado bajos para los SM-3. El propio Phalanx CIW-US del Lincoln abrió fuego a 1.500 metros, 4.500 rondas por minuto de tungsteno de 20 milímetros, una pared de metal suficientemente densa para destrozar las ojivas entrantes antes de que golpearan la cubierta de vuelo. Ambas ojivas detonaron antes de la cubierta de vuelo, suficientemente cerca para que la metralla salpicara la estructura de la isla e iniciara un incendio en el hangar. 4 marineros fueron heridos. El reactor del Lincoln no fue dañado. Sus catapultas no fueron dañadas. Ahí su jefe de vuelo ya estaba llamando a los aviones de regreso a la cubierta. 14 aviones en 11 minutos. Super Hornets, Growlers, un E-2D Hawkeye subiendo alto para coordinar el ataque. Cada pilón cargado con JDAMs y JBU-31S. Todos ellos dirigidos a los sitios de lanzamiento de la IRGC, las baterías de misiles costeros y los búnkeres de mando que habían coordinado el ataque.
Irán disparó su mejor tiro al Lincoln. Le compró 41 minutos de cubierta de vuelo vacía. ACT-7. The Final Count. Who Actually Won. Para las 0600 hora local, la batalla había terminado. Conteo final. 1943 Shaheds lanzados. 1791 interceptados. 152 llegaron. De esos, 79 golpearon desierto abierto, tierras agrícolas o el mar. 61 causaron daños menores a la infraestructura. 12 golpearon áreas pobladas. Israel perdió 3 aeronaves militares en tierra. 11 soldados heridos. No se hundieron portaaviones. No se cerraron aerobases. No se destruyeron centros de población. Irán había gastado $39 millones en drones, quemado 2 años de producción de reservas y revelado las coordenadas de cada hotel restante en el oeste de Irán a los satélites de inteligencia israelíes. En las 36 horas siguientes al ataque, el IDF usó cada pieza de datos de objetivos que el enjambre de drones había generado inadvertidamente para desmantelar el resto de la infraestructura de misiles occidentales de Irán. Los TELs que habían disparado, los que no habían disparado, los túneles de los que salían, los depósitos de combustible, los barracones de las tripulaciones. Irán había disparado su mayor ataque de arsenal único en la historia, y el resultado fue que Israel ahora sabía dónde estaba todo. ¿Ves? El comandante de la batería Iron Dome en la instalación del Negev presentó su informe post-operación a las 07:02. Su batería había disparado 341 interceptores Tamir en una noche, más de lo que cualquier batería Iron Dome había disparado jamás en un solo engagement. Tenía 3 rondas en el cargador cuando sonó la señal de todo despejado. En Tel Aviv, la madre que había cargado a su hijo dormido al refugio subió de regreso al amanecer. El niño aún dormía. Afuera, las calles estaban vacías y tranquilas. Un repartidor ya hacía sus rondas. En algún lugar arriba, una batería Iron Dome se estaba recargando. Los planificadores de Irán habían apostado todo a la matemática. 2.000 drones, agotar los cargadores, dejar pasar los misiles balísticos. Lo que olvidaron fue que Israel se había estado preparando para exactamente este escenario desde 2006. Y los americanos han estado practicando este problema de interceptor desde que los Houthis comenzaron a disparar en 2023. Irán gastó $39 millones construyendo el mayor ataque de drones en la historia. Israel y sus aliados gastaron $2,1 mil millones derribándolo. Eso suena como si la matemática de Irán funcionó. Hasta que te das cuenta de que el contraataque que siguió le costó a Irán $18 mil millones en infraestructura y borró 2 años de producción de misiles. Irán disparó todo lo que había guardado por 2 años en una noche, y resultó 2.000 drones contra un país con Arrow 3, Iron Dome, David's Sling, Aegis, THAAD y 3 fuerzas aéreas aliadas. Es como traer un número muy grande de mosquitos a una convención de Rolex. Qué caro para todos, especialmente para los mosquitos. ACT-8. Outro. Call to Action. Irán lanzó 2.000 drones contra Israel. Israel sigue en pie. El Lincoln sigue navegando. Y en algún lugar en un búnker debajo de Teherán, alguien está haciendo cuentas muy diferentes a las que estaba haciendo ayer. Si quieres saber cómo Israel y Estados Unidos desmantelaron el ejército de Irán en las primeras 24 horas, antes de que los drones siquiera lanzaran, mira nuestro otro video sobre la Operación Furia Épica, cada detalle, cada ataque, cada error que cometió Irán. Hasta pronto.